vamos a seguir hablando de temas de dinámica molecular. Y en la última clase estábamos hablando de cómo tratar el solvente en las simulaciones de dinámica molecular. Vimos que el solvente requiere un tratamiento especial, que existen modelos de solvente que están orientados a tratar esta parte del sistema con mucho cuidado, tratando de replicar lo que sucede en el líquido en condiciones reales. Durante los años que se ha hecho investigación en dinámica molecular se han desarrollado varios modelos de solvente. Vimos que estos modelos de solvente han ido perfeccionándose cada vez más y que están fundamentados en potenciales de tipos potenciales de Lagrange-Jones, donde lo que se ha buscado es tratar de ajustar parámetros de manera que se repliquen las condiciones experimentales del solvente, del agua en este caso. Vamos a ver algunos detalles más acerca de los modelos de solvente a partir de ahora. Primero vamos a ver que los modelos de solvente actuales están conformados por una cantidad de átomos que no necesariamente va a ser la cantidad de átomos que tiene el agua. Primero, veamos que en este caso, por ejemplo, tenemos el modelo de solvente tipo 4, que va a estar formado por el oxígeno, los hidrógenos y además un centro de masa. Cuando yo me refiero a que está formado por 4 átomos, o sea, como vemos acá, vamos a ver que 3 de estos átomos van a ser los átomos de la propia molécula de agua. O sea, el oxígeno y los 2 hidrógenos serían los 3 átomos, pero además se crea un átomo adicional en el centro de masa que sería un átomo fantasma, un átomo que realmente no existe en la molécula de agua, pero que si uno le hiciera cierta caracterización a este átomo fantasma tendría una mejor descripción de la molécula de agua como tal. Ahora, para yo tener un modelo como este, entonces tendría que especificar determinadas distancias, ángulos, etcétera, para cada uno de los átomos que integran este modelo de agua. Por ejemplo, un radio entre el oxígeno y el hidrógeno, en este caso el radio tendría un valor, el ángulo entre hidrógeno, oxígeno e hidrógeno, los valores sigma y épsilon, las cargas de cada uno de los átomos, incluyendo la carga también del el átomo que está en el centro de masa y la distancia entre el oxígeno y este átomo que está en el centro de masa. O sea, tendría que caracterizar todo lo que aparece geométricamente y además a nivel de cargas en este sistema, donde nótese que estos parámetros, sigma y épsilon, se van a referir a los parámetros que van a aparecer aquí en el potencial de Lagrange-Jones. Ahora, el modelo de solvente más conocido son los modelos TIP. Los modelos TIP vamos a encontrar algunos con 3 átomos, algunos con 4 átomos, pero no es el único modelo que va a existir. Van a existir todo un conjunto de modelos de solvente donde cada uno va a tener un valor propio de sus parámetros en el potencial de Lagrange-Jones. Así surge también lo que se llama el potencial SPC. Es un potencial que tiene las mismas características que el TIP3. Lo que pasa es que le cambian algunos parámetros y se ajusta a otros campos de fuerza. Entonces, nosotros vamos a tener una variedad de modelos de solvente donde podríamos tener valores distintos en los parámetros que ajustan el potencial de Lagrange-Jones y además un número distinto de sitios. En función de eso, bueno, los parámetros de solvente, los modelos de solvente van a ser capaces de describir en mejor medida o quizá de manera menos detallada lo que está pasando en el agua como tal. Por ejemplo,
Veamos un resumen acá de lo que nos podríamos encontrar en modelos de solvente. Bien, un modelo de solvente de 3 sitios. Un modelo de solvente de 3 sitios va a tener el oxígeno más los dos hidrógenos, o sea, los átomos que son propios del agua. Un modelo de solvente de 4 sitios, como hemos visto, va a tener oxígeno, los 2 hidrógenos y además un centro de masa. Podríamos tener un modelo de solvente de 5 sitios. Este modelo de 5 sitios va a tener los 2 hidrógenos, el oxígeno y además va a tener átomos fantasmas colocados en los sitios donde deberían estar los pares de electrones libres del agua. Y un modelo de 6 sitios tendría los 2 hidrógenos, oxígeno, el centro de masa, más también colocados átomos fantasmas acá donde están los pares de electrones libres. ¿Cuál es la diferencia entre estos modelos? Bueno, el nivel de descripción del sistema. Si yo tengo un sistema descrito solamente con 3 sitios, tiene una descripción, digamos, menos profunda de lo que podríamos tener en el solvente como tal. Si yo tengo un modelo de 6 sitios, entonces tengo una descripción, una sobredescripción del sistema, lo cual sería más adecuado si yo estoy trabajando con un sistema donde me interesa mucho hacer una caracterización del agua. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar normalmente en dinámica molecular de proteínas? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Bueno, en dinámica molecular de proteínas normalmente nos vamos a encontrar que los sistemas de agua con 3 sitios son suficientes para hacer una descripción adecuada. O sea, podemos usar modelos con 3 sitios y de hecho es lo que más se usa. Yo usaría modelos de 4, 5 o 6 sitios si yo estuviera muy interesado en hacer una descripción del agua. O sea, que yo estoy tremendamente interesado. Lo fundamental de mi sistema va a ser el agua. Entonces, y eso no va a suceder generalmente en sistemas donde estoy modelando, simulando el comportamiento de proteínas. Por lo tanto, los modelos de 3 sitios van a ser los más comunes. Ahora, la pregunta, me hago la pregunta entonces, bueno, pero si yo tengo una mejor descripción de estos que tienen 6 sitios, ¿por qué no los uso siempre, independientemente de que tengo los modelos de 3 sitios que pueden ser adecuados, pero bueno, estos serían mejores, ¿no? Bien, el problema es que mientras más átomos fantasmas yo agregue, más átomos van a aparecer en el sistema. Y tenemos que imaginarnos un sistema que es una proteína rodeada de moléculas de agua por todos lados. La presencia de moléculas de agua es muy grande, entonces vamos a tener muchas moléculas de agua en el sistema. Si a cada molécula de agua yo le agrego un átomo fantasma, estoy agregando un número de átomos al sistema bastante grande. O sea, solamente por pasar de 3 sitios a 4 sitios, ya estoy agregando un átomo por cada molécula de agua que hay en el sistema. Y en el sistema pueden haber muchísimas moléculas de agua. Si yo tengo más átomos, entonces voy a tener más cálculos que hacer, porque la presencia de más átomos significa que voy a tener más cálculos para calcular, para ver las interacciones entre los átomos, como hemos visto con los potenciales de las dinámicas moleculares. O sea, si yo paso de un sistema de 3 sitios a un sistema de 4 sitios, entonces voy a tener mucho más átomos que describir. Y si en vez de eso pasara de 5 o de 6, bueno, muchísimos más. Por ejemplo, si yo tengo una descripción de 6 sitios, aquí por cada molécula de agua tengo 3 átomos, aquí por cada molécula de agua tengo el doble. Entonces, voy a tener que calcular mucho y la pregunta es, ¿vale la pena incluir este sistema? ¿Voy a tener una mejora sustancial en mis resultados si yo trabajo con un sistema de 6 sitios? Bueno, la realidad es que no. Para sistemas de proteínas es válido usar sistemas de 3 sitios. No voy a tener una gran ganancia colocando sistemas más complejos. Ahora, entre los sistemas de 3 sitios, yo puedo encontrarme muchas variantes, como les había dicho. Por ejemplo, entre los TIP están los modelos TIP S, TIP 3P. Entre los modelos SPC están los modelos SPC, SPCE. Todos estos son modelos de 3 sitios. Los TIP son bastante compatibles con campos de fuerza como el CHARMM. Los SPC son bastante compatibles con campos de fuerza como el OPLS. Por eso existen varias variantes, porque algunos son más compatibles con un campo de fuerza, otros son más compatibles con el otro campo de fuerza, pero todos realmente representan lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que los va a diferenciar? Bueno, los va a diferenciar algunas características especiales. Por ejemplo, en los TIP
tenemos que la distancia entre oxígeno e hidrógeno es de 0,9572, mientras que en los SPC esa distancia es de 1,0. O sea, esos son cambios que, aunque parezcan ligeros, son cambios importantes, porque esto es lo que ajusta el buen desempeño del modelo, que el radio sea esto, que el ángulo sea el de acá, que el valor de A sea este, que el valor de B sea este, que las cargas sean las que están acá. Veamos, por ejemplo, el ángulo. En el ángulo hay una diferencia bastante grande entre los TIP y los SPC. En los TIP tenemos que el ángulo entre hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, o sea, el ángulo que está acá, es 104,52. Mientras que en los SPC el ángulo este es más grande, 109,47. Esto parece poco, pero no es poco. O sea, la diferencia de 5 grados en un ángulo es bastante. Y tenemos que los modelos SPC contienen moléculas de agua más abiertas, lo cual se ajusta mejor a los campos de fuerza a los que son compatibles el modelo SPC. Tenemos ahora los valores de A y B. Estos son los valores que se ajustan en el potencial de Lennard-Jones. Recordando, los valores de A y B, por ejemplo, en esta ecuación, son los términos que aparecen aquí en el potencial de Lennard-Jones. El término que aparece en el numerador del R a la menos 12 y el término que aparece en el numerador del menos R a la menos 6. O sea, este potencial, que es el potencial de Lennard-Jones, tiene los valores A y B que se deben ajustar. Esos valores se ajustan en cada modelo con números distintos. Fíjense que en el TIPS es 580, pero en el TIP 3 pasó a ser 582. Y fíjense que el valor de B, que en el TIP S fue 525, cuando desarrollaron TIP 3P, pasó a ser 595. Y me refiero que pasó a ser porque el TIPS es un modelo más antiguo, el TIP 3P es un modelo más moderno de la versión TIP. Y fíjense que hubo cambios en los parámetros A y B cuando pasaron de un modelo a otro, lo cual no sucedió en los SPC. Lo que hizo el SPC realmente fue que ajustó para pasar del SPC al SPC-E. Lo que hicieron fue un ajuste de cargas. Si se fijan, las cargas del oxígeno en el caso del SPC es menos 0,82, en el SPC-E es menos 0,8476. Y también tuvieron cambios en las cargas de hidrógeno. Entonces, nuevamente, todos estos modelos que están aquí, el TIP S, SPC, TIP 3P, SPC-E, son modelos de 3 sitios, responden a esta estructura que vemos acá. Lo que cambian ellos es los ajustes que se le hicieron a cada uno de los parámetros, de manera que tenemos diferencias ligeras, pequeñas diferencias. Ahora, estos parámetros son los que ayudan a que el comportamiento de este modelo de 3 sitios sea lo más realista posible, o sea, que se parezca lo más posible al agua experimental, al agua que tenemos en la vida cotidiana. Y eso se ajustó en estos modelos, de manera que ahora los investigadores que quieran usar un modelo TIP 3P o un modelo SPC, lo único que va a tener que hacer es cargar esos modelos y usarlos. Ya el ajuste de estos modelos fue hecho por investigadores en las décadas pasadas. Lo mismo lo vamos a encontrar con los modelos de 4 sitios y los modelos de 5 sitios. Acá, entendiendo sí de que el número de parámetros aumenta un poco. O sea, acá tenemos, por ejemplo, los radios del OH para cada uno, pero acá además de los valores del radio, de la distancia entre el oxígeno y el hidrógeno, el ángulo entre oxígeno, hidrógeno, oxígeno, vamos a encontrar también la distancia entre el oxígeno y el átomo M que está en el centro de masa, que va a ser un parámetro adicional que va a tener que definirse en el sistema. También tenemos definiciones del término A, el término B y las cargas de cada uno de los elementos, la carga de M, la carga del hidrógeno, y aquí faltaría también, y debería estar en la lista, la carga del oxígeno. O sea, los parámetros, cuando tengo 4 sitios, aumentan, pero igual sería una definición de cada uno de estos parámetros. Así están, por ejemplo, los modelos TIPS 2, que es un modelo de 4 sitios, los TIP 4P y otras versiones de TIP 4P más modernas, y este modelo BF, que también es un modelo de 4 sitios. Todos estos modelos de 4 sitios están disponibles para su uso según los campos de fuerza que tengamos a mano.
sabiendo sí que, por ejemplo, los TIP siempre van a ser muy compatibles con char. Entonces, si yo quiero usar un programa como NAND, el programa NAND normalmente trabaja con char como campo de fuerza, entonces yo puedo elegir si voy a usar un modelo TIP 3 o puedo usar un modelo TIP 4 o un modelo TIP 5 como los que están aquí abajo. O sea, en el caso de un modelo de 5 sitios, voy a tener que hacer las definiciones de las distancias del oxígeno al hidrógeno, el ángulo hidrógeno-oxígeno-hidrógeno, la distancia del oxígeno a los átomos fantasma L, las cargas de todos esos átomos, incluyendo la carga de L, y también se van a ajustar los parámetros A y B, que son los parámetros del potencial de Lennard-Jones. O sea, todos estos ajustes se van a hacer en el modelo de 5 sitios. Como vemos, son más ajustes y también implican la presencia de más átomos en el sistema. Y nuevamente les digo, normalmente en un sistema de una simulación de proteínas, vamos a usar modelos solamente de 3 átomos. No va a ser necesario usar modelos de 4, de 5 o de 6 átomos. ¿Ok? Ahora, sí es interesante saber que estos modelos existen, porque quizás si uno tiene que hacer alguna investigación donde es muy relevante caracterizar a las moléculas de agua, entonces puedes usar modelos que caractericen mejor a las moléculas, o sea, que tengan una descripción más exhaustiva, una descripción más mejorada sobre las moléculas de agua. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar sobre cálculos de energía libre con dinámica molecular, que es todo un tema que ustedes podrán ver con más profundidad en otros cursos de simulación molecular más adelante. O sea, si usted quiere especializarse en dinámica molecular, entonces está aquellas opciones de dinámica molecular que son más sencillas, que son más rápidas, y están las dinámicas moleculares avanzadas. Estas dinámicas moleculares avanzadas normalmente tienen transformaciones en los métodos y persiguen hacer una descripción de la energía libre de los sistemas. O sea, persiguen hacer descripciones más detalladas, mejoradas, sobre los parámetros termodinámicos de un sistema. Ya que en las dinámicas moleculares comunes, las dinámicas moleculares clásicas, vamos a ver que no va a ser muy factible hacer una descripción de los sistemas, de la energía libre de los sistemas. Van a haber problemas para hacer descripciones de los sistemas, de las energías libres de cada uno de los sistemas. Bien, primero tenemos que entender que la termodinámica estadística va a ser aquella materia que va a tener las bases para entender cómo asociar resultados de dinámica molecular a la obtención de parámetros termodinámicos. Para eso existe una definición que es la función de partición. La función de partición sería esto que está acá. O sea, la función de partición es una variable Q, es una función Q, que va a depender del número de partículas, del volumen y de la temperatura. Y se va a definir como la sumatoria del exponencial de menos la energía sobre KT. Esto es lo que se llama función canónica. Ahora, ¿qué es lo que va a expresar esta función? Esta función lo que va a expresar es la probabilidad de que el sistema ocupe un microestado. O sea, si yo tengo un sistema cualquiera, la probabilidad de que ese sistema esté ocupando un microestado determinado va a estar dada por esta ecuación. Y esta ecuación lo que me está reflejando es que ese microestado va a estar ocupado según el valor de energía que tenga ese microestado, que es el término que va a estar aquí. Si yo tengo la probabilidad, si yo quiero calcular la probabilidad de un microestado en particular, entonces yo voy a tener que esa probabilidad va a ser igual a la exponencial de menos la energía de ese microestado sobre KT sobre la sumatoria de la probabilidad de todos los sistemas, que sería exponencial menos EJ sobre KT, donde este que está aquí abajo va a ser la función de partición. O sea, la función de partición va a estar en el denominador, y aquí en el numerador vamos a tener una expresión que va a ser solamente función de un microestado. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de que un microestado determinado exista en todo el sistema,
yo voy a tener entonces la división entre ese microestado, el término de ese microestado en valores de energía, sobre la sumatoria de todos los microestados, que va a ser la función de partición. O sea, observen que aquí tenemos la sumatoria de todos los microestados, incluyendo el microestado que estamos estudiando. O sea, es la probabilidad de un microestado con respecto a todos los microestados, o sea, la sumatoria de todos los microestados. Si yo considero que el sistema está caracterizado desde el punto de vista cuántico, o sea, si yo tengo caracterizado el sistema a nivel electrónico según la física cuántica, entonces yo voy a tener que esto va a ser una sumatoria, porque los sistemas no van a poder estar en todos los valores de energía que ellos quieran, o sea, van a poder estar solamente en los valores de energía que están determinados por la teoría cuántica. O sea, la energía va a estar cuantizada, la energía va a ser discreta, la energía no va a tener asociado todos los valores posibles, sino solo aquellos valores que van a ser compatibles con las ecuaciones de física cuántica. Sin embargo, si yo llevara esto al plano de la física clásica, que es donde nosotros estudiamos la dinámica molecular, entonces vamos a ver que en la física clásica todos los valores de energía sí están permitidos. O sea, la energía en la física clásica no es discreta. Entonces, en vez de tener una sumatoria, voy a tener integrales. O sea, para yo poder describir la función de partición desde el punto de vista de la física clásica, en vez de tener la sumatoria de todos los términos con valores de energía, voy a tener que colocar la integral de todos los términos con sus valores de energía. O sea, la función de partición pasaría a ser un término integral. Entonces, si yo saco la probabilidad, esta probabilidad va a ser el exponencial de menos la energía sobre KT sobre la función de partición, que va a tener la sumatoria de todos los valores de energía, pero que esta sumatoria va a ser una integral porque todos los valores de energía van a ser permitidos. O sea, no podemos sumar en este caso porque tengo que las energías van a tener una característica de que van a ser continuos. Nótese que generalmente las teorías cuánticas son más complejas que su versión en mecánica clásica. Sin embargo, en este caso es al revés. En este caso, yo voy a tener que acá se me hizo más complejo porque no puedo sumar los valores de energía, porque los valores de energía no son discontinuos. O sea, acá los valores de energía los puedo sumar porque hay valores de energía discontinuos, o sea, no todos los valores de energía son permitidos. Sin embargo, acá la función de partición, en la función de partición yo voy a tener que integrar porque tengo valores de energía continuos. Entonces, la función, la probabilidad calculada según mecánica clásica va a ser más compleja debido a que va a ser más complejo el cálculo de la función de partición. O sea, el cálculo de la función de partición va a necesitar de una integral en mecánica clásica. Por lo tanto, si yo quisiera calcular determinados parámetros termodinámicos en mecánica cuántica y en mecánica clásica, voy a encontrarme que las versiones se complican bastante cuando paso a mecánica clásica. Por ejemplo, si yo quiero calcular la energía interna, yo voy a tener que, voy a poderla calcular como la sumatoria de la presión por la energía, mientras que acá voy a tener que calcularla con la integral de todo este término que está acá. Si yo quiero calcular la energía libre de Helmholtz acá a nivel cuántico, entonces voy a poder calcularla como menos KT logaritmo de la función de partición, mientras que acá voy a tener que usar todo este término que vemos acá, incluyendo integrales. Entonces, vamos a ver que se complica bastante cuando yo quiero hacer cálculos de funciones de estado a nivel de mecánica clásica. Ahora, vamos a ver que no es tan sencillo el tema de calcular estos parámetros termodinámicos a través de una dinámica molecular. Debido justamente a esta teoría, o sea, si yo quiero calcular la energía libre, y la energía libre va a estar contenida en esta expresión, vamos a ver que yo voy a tener que verificar, voy a tener que utilizar todas las configuraciones
que van a contribuir al promedio del sistema, donde voy a tener, por ejemplo, que las configuraciones de alta energía van a contribuir, van a tener una gran contribución al promedio. Sin embargo, en dinámica molecular no se exploran las contribuciones de alta energía. ¿Por qué razón? Bueno, porque en dinámica molecular tenemos que recordar que yo no puedo hacer un análisis de la componente electrónica. Y la componente electrónica es la que me permite a mí hacer, explorar todas las contribuciones de estados bases y estados excitados de los sistemas. En dinámica molecular yo no voy a poder tener un análisis de los estados excitados del sistema. Entonces, yo no voy a poder hacer una descripción completa por dinámica molecular para responder a esta expresión. O sea, voy a tener errores asociados en dinámica molecular a la no descripción de aquellos sistemas, de aquellos contribuyentes, aquellas configuraciones que contribuyen al sistema y que tienen valores altos de energía. Entonces, yo por dinámica molecular voy a tener errores asociados a la no descripción de esas configuraciones. Por lo tanto, lo que se hace para acceder a cálculos de energía libre es cambiar el enfoque del estudio. ¿Cómo se haría esto? En vez de yo tratar de calcular los valores de energía libre de un sistema en una dinámica molecular, lo que yo trato es de buscar una descripción donde tenga la diferencia entre dos sistemas. Yo lo que hago entonces es estudiar dos estados, que pueden ser estados iguales o pueden ser estados parecidos de un sistema, y con eso, en vez de yo tratar de llegar a un valor de energía libre, lo que voy a tratar de llegar es a un delta de energía libre. Este delta de energía libre va a ser entre el sistema 2 y el sistema 1. Entonces la función de partición se va a poder expresar de esta manera. Menos KT, logaritmo de función de partición del estado 2 sobre función de partición del estado 1. La expresión quedaría de esta manera y vamos a tener entonces la diferencia de energía libre va a estar con una expresión de este tipo. Nuevamente, esta expresión es muy parecida a esta que estamos acá, pero en vez de yo estar considerando un sistema, ahora vamos a tener aquí dos sistemas. En vez de tener aquí solamente un valor de energía expresado en este valor de H, vamos a tener ahora valores de energía H2 menos H1. O sea, la expresión es la misma, pero ahora yo voy a estar comparando dos sistemas. Si yo hago esto, la ventaja que tengo es que al yo estar comparando dos sistemas, voy a estar cancelando los errores asociados a la falta de descripción de las configuraciones de mayor energía en cada uno de los sistemas. O sea, tengo errores asociados cuando yo calculo el sistema en H2, tengo errores asociados cuando yo calculo la energía en el sistema con H1, pero al yo tener este cociente, voy a estar cancelando los errores asociados a 2 y los errores asociados a 1. Y por lo tanto estoy disminuyendo los errores asociados al cálculo. Entonces, como no es factible hacer cálculos en un solo sistema, porque cometo grandes errores al no hacer consideraciones de las configuraciones más energéticas, lo que se hace es hacer una comparación entre dos sistemas. Voy a comparar dos sistemas y de esa manera yo voy a estar cancelando los errores asociados a cada uno de los sistemas. Ahora, eso sí, debo cumplir con algunas características especiales para poder usar esta ecuación. O sea, para yo poder cancelar los errores asociados a los dos sistemas, estos dos sistemas no pueden ser muy diferentes uno de otro. Tienen que ser sistemas parecidos. Con eso en mente surge la llamada, una de las teorías más importantes en dinámica molecular, que permitió hacer un acercamiento a los cálculos de energía libre en los sistemas moleculares. Y entre estas metodologías, la más importante es el Free Energy Perturbation. Vamos a ver que esta metodología busca justamente hacer comparaciones entre dos sistemas para
cancelar los errores asociados a la falta de descripción de las configuraciones más energéticas. Bien, lo que se va a hacer en Free Energy Perturbation es lo siguiente. O sea, yo voy a tener primero esta ecuación, que es la ecuación de partida, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer una simulación donde voy a ir desde un sistema 1 a un sistema 2, entonces voy a tener esta expresión. Y luego voy a hacer una simulación donde voy a ir del sistema 2 al sistema 1 y entonces voy a tener esta otra expresión. Si se fijan, estas dos expresiones son equivalentes, por lo tanto, yo debería, con estas dos variantes de cálculo, llegar a lo mismo. La manera de hacer esto es simular el estado 1 o el estado 2. O sea, partamos de que si simulamos el estado 1, seleccionar el número de configuraciones del estado 1, evaluar la energía del estado 2 en estas configuraciones, o sea, la del estado 2 si partimos del 1 o la del estado 1 si partimos del 2. Promediar el exponencial de la diferencia de energía sobre KT y obtener las diferencias de energía libre. El problema es que si los estados 1 y 2 son muy diferentes, entonces los espacios de fase de ambos no se van a solapar, entonces la diferencia de energía será muy grande y las configuraciones no van a contribuir al promedio. Entonces yo tengo que crear una cercanía entre los estados 1 y 2. O sea, los estados 1 y 2 que yo voy a comparar no pueden ser muy diferentes. Ahora, si yo tuviera solamente que hacer comparaciones entre estados que sean tremendamente similares, casi idénticos, que es lo que me propone la Free Energy Perturbation hasta el momento, entonces vamos a ver que no tendría mucha utilidad el método. Para poder hacer una utilidad del método, yo necesitaría poder comparar sistemas aunque fueran algo diferentes. Entonces, lo que se hace es que creamos modelos, que creamos estados intermedios entre 1 y 2, estados intermedios que van a ser estados no reales, o sea, son estados que van a ser estados quiméricos, estados que no van a existir en la vida real. O sea, vamos a ver que para yo poder tener una cercanía entre los estados 1 y 2, lo que voy a hacer es crear estados intermedios de ellos. Esos estados intermedios van a ser creados usando un parámetro de acoplamiento. Este parámetro de acoplamiento va a ser el llamado parámetro lambda. Lo que voy a tener en ese parámetro lambda entonces va a ser que el valor de energía en lambda va a ser igual a 1 menos lambda por el H del estado 1 más lambda por H del estado 2. Y en eso voy a tener que cuando lambda es 0, vamos a estar en el estado 1 y cuando lambda es 1, vamos a estar en el estado 2. O sea, yo voy a definir que el estado lambda igual 0 va a corresponder a estar en 1 y voy a definir que estar en lambda igual 1 va a corresponder a estar en el estado 2. En concreto, ¿cómo se haría esto? Supongan que usted quiere estudiar cómo se acopla un ligando a la proteína, que en este caso la vamos a llamar proteína COX-2. Esta proteína COX-2 va a interaccionar con un ligando A y se va a obtener el complejo entre COX-2 y el ligando A. Yo quiero sacar el valor de delta G de este proceso. Para eso, ¿qué hago? Bien, lo que hago es lo siguiente. Yo, para estudiar cómo interacciona A con COX-2 y llegar a COX-2A, elijo un nuevo sistema del cual yo conozco el delta G. Este sistema va a ser COX-2 más un ligando B, dando el complejo COX-2B. De este sistema yo voy a conocer este delta G binding y yo quiero calcular el delta G binding de A. Como los valores de energía de delta G son funciones de estado,
yo puedo calcular este delta G si me muevo a través de un ciclo termodinámico en estas direcciones. O sea, el delta G binding de A, que es el que me interesa a mí, ¿verdad? Delta G binding de A que está acá, va a ser igual al delta G1 que tengo acá, más el delta G binding B que tengo acá, menos el delta G2 que tengo acá. Menos porque aquí me estoy moviendo en sentido contrario. O sea, para yo llegar de aquí a aquí, si me fuera por este otro camino, tendría aquí un delta G1 positivo, el delta G binding positivo y el delta G2 negativo. Ahora, este es el ciclo termodinámico que yo puedo desarrollar. Si yo quiero hacer un cálculo de Free Energy Perturbation, lo que voy a hacer es calcular los sistemas donde yo hago transformaciones de un estado a otro estado. Esos sistemas, ¿cuáles serían? Serían los sistemas que están descritos en el ciclo en las direcciones verticales. O sea, sería moverme desde A hasta B cuando A y B están fuera de la proteína y moverme desde A hasta B cuando A y B están formando el complejo con la proteína. Esos son cálculos que yo puedo hacer por Free Energy Perturbation, porque lo que tendría que hacer es transformar A en B. Aquí también podría transformar A en B, lo cual es distinto a lo que vemos aquí en las partes del ciclo que son horizontales. En esta parte del ciclo yo tendría que acercar A para formar el complejo y tendría que acercar B para formar el complejo. Con Free Energy Perturbation yo voy a poder hacer el cálculo de cómo transformo A en B en las dos direcciones, pero no voy a poder hacer el cálculo de cómo se mueve A para llegar a formar el complejo o cómo se mueve B para llegar a formar el complejo. Por lo tanto, yo para hacer una definición de lo que puedo calcular en este sistema, lo que defino es el cálculo de un delta delta G. Este delta delta G sería el delta G binding B menos el delta G binding A. ¿Cómo tengo esto? Bueno, lo tengo, como ya les dije, inicialmente yo tenía que el delta G binding A era igual a delta G1 más delta G binding B menos delta G2. Por lo tanto, si yo quiero calcular el delta G binding A, lo que tengo que hacer es pasar un término para el otro lado con signo contrario. Y entonces en este caso, yo pasé el delta G binding con signo negativo para acá y el delta G y les cambié el signo a toda la expresión. Entonces, finalmente, yo voy a tener que el delta G binding de B, o sea, el delta G de binding aquí en B menos el delta G de binding en A, o sea, la diferencia entre los delta G de los procesos que me interesan, que son los procesos de cómo se acopla el ligando a la proteína, va a ser igual al delta G2 menos el delta G1. El delta G2 es el que puedo calcular por Free Energy Perturbation y el delta G1 también lo puedo calcular por Free Energy Perturbation. Ahora, para poder hacer esto, yo tengo que tener que A y B tienen que ser ligandos parecidos, por lo que habíamos visto antes. O sea, A y B tienen que ser ligandos que tengan cierto parecido. Si no, no voy a poder anular los errores que se presentan en los dos sistemas. O sea, si yo no tengo que A y B son ligandos parecidos, entonces yo no voy a poder aplicar el Free Energy Perturbation. Ahora, independientemente de que sean parecidos, nunca van a ser tan parecidos como para uno poder llegar desde A a B así directamente. Entonces lo que se hace, como habíamos visto, es usar el término lambda. Y el término lambda lo que va a hacer es lo siguiente. O sea, si yo quiero pasar del estado A al estado B, entonces yo voy a definir que el estado A va a tener un valor lambda igual 0 y el estado B va a tener un valor lambda igual 1. De manera que yo voy a definir valores lambdas para ir evolucionando poco a poco desde A hasta B.
Por ejemplo, si yo tengo lambda igual 0 acá y tengo lambda igual 1 acá, yo podría definir valores de lambda con intervalos de 0,1. Si yo tengo valores de lambda 0,1, eso quiere decir que me voy a estar moviendo desde el estado A a un estado que es el lambda igual 0 al estado lambda, lambda 2, aquí por ejemplo, que va a tener un valor igual a 0,1. De este valor me voy a mover después a un valor de lambda que va a tener valor 0,2. Después me voy a mover a otro valor de lambda con valor 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 hasta llegar a 1. Donde cada uno de los cálculos que van a estar aquí van a contribuir al free energy perturbation total. O sea, yo no puedo moverme desde A hasta B directamente, porque aunque A y B tengan cierto parecido, no voy a poder tener un parecido tan grande o sea, a niveles prácticos, que yo me pueda mover directamente. Para no moverme directamente, lo que hago es que me voy moviendo a estados intermedios. Esos estados intermedios van a ser estados donde lambda va a tener distintos valores. Si yo defino que lambda va a tener el valor de 0,1, entonces voy aumentando el valor de lambda de 0,1 en 0,1. De manera que, por ejemplo, si yo tuviera un valor de lambda 0,1, esto es un sistema que va a ser muy parecido al estado A, pero con algo del estado B. O sea, es como una mezcla entre el estado A y el estado B, pero donde al tener lambda igual 0,1, vamos a estar mucho más cerca del estado A. Mientras que si yo tuviera un lambda 0,9, ese lambda 0,9 va a estar mucho más cerca del lambda igual 1. Por lo tanto, va a ser un estado muy parecido al estado B, pero con una pequeña contribución del estado A. Si yo tengo, por ejemplo, el valor lambda igual 0,5, este valor lambda 0,5 va a ser un estado intermedio que va a tener la mitad de la contribución del estado A y la mitad de la contribución del estado B. Ahora, cada movimiento que yo hago desde lambda 0 a 0,1, desde lambda 0,1 a 0,2, desde lambda 0,2 a 0,3 y así consecutivamente, va a ser un cálculo de dinámica molecular. O sea, yo tengo que hacer un conjunto grande de cálculos de dinámica molecular para armar todo lo que es el cálculo de free energy perturbation. Esos cálculos de dinámica molecular no van a ser cálculos normales, van a estar aplicados a sistemas intermedios que no son sistemas realistas, son sistemas que no existen en la vida real, pero que me van a servir para acercarme desde el estado A al estado B. Transformarme del estado A al estado B implica convertir una molécula o un átomo o un sistema de átomos en A una molécula, un átomo o sistema de átomos en B. Por lo tanto, a estos procesos se les llama procesos alquímicos. La palabra alquimia viene de convertir un determinado compuesto químico en otro y tuvo sus orígenes en algunos, ¿cómo decir?, algunos inventores que existieron en algún momento que querían convertir plomo en oro. O sea, veían que había cierta similitud entre el plomo y el oro, entonces querían hacer experimentos para convertir plomo y oro y a partir de eso tener ganancias. La verdad, eso nunca se logró. O sea, convertir plomo en oro no es posible, pero la alquimia, digamos, como concepto, trata de eso, o sea, de convertir un sistema químico en otro sistema químico. En este caso, nosotros hacemos una especie de alquimia en free energy perturbation, pero lo hacemos a través de cálculos. O sea, si yo tengo un ligando A, una molécula A, la voy a transformar en un ligando B o una molécula B a través de un proceso alquímico. En ese proceso alquímico van a haber intermediarios donde esos intermediarios van a estar caracterizados por valores lambda, donde el estado A va a tener un valor lambda 0, el estado B va a tener un valor lambda 1
Y los estados intermedios van a tener valores lambda según el intervalo que yo defina. Si yo defino que el intervalo es de lambda 0,1, entonces voy a tener 10 estados en total. Desde lambda 0 voy a tener 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 hasta llegar a 1. Esos estados intermedios no van a ser ni el estado A ni el estado B. Van a ser combinaciones del estado A y el estado B, donde mientras más cerca esté del estado A, los valores lambda 0, lambda 0,1, 0,2, 0,3 van a tener mayor contribución del estado A. Mientras que aquellos que estén asociados a lambda igual 0,7, 0,8, 0,9 van a tener mayor contribución del estado B. Bien. Vamos a parar acá, vamos a tomar los 20 minutos de receso y continuamos entonces a la 1:10. Vamos a compartir otra vez. Bueno, si yo tengo una transformación química cualquiera, vamos a ver que en esa transformación química, donde yo tengo una molécula A más una molécula B dando una molécula S, una molécula T, la constante de equilibrio se calcula de esta manera. Serían las concentraciones de cada una de las especies que se obtienen, elevado a los coeficientes a los que están, sobre las concentraciones de las especies que fueron reactantes, también elevado a los coeficientes de esas especies. Ahora, esta constante de equilibrio se relaciona con el valor de delta G a través de esta ecuación. Delta G va a ser igual a menos RT, logaritmo de la constante de equilibrio. Por lo tanto, si yo tengo acceso al valor de delta G, yo tengo acceso a la información más fundamental de la reacción química. Bien. Ahora, el del valor de delta G lo puedo obtener a través de esta ecuación y vemos que en un proceso de free energy perturbation yo puedo llegar a valores de delta G. El valor de delta G voy a poder llegar haciendo este proceso, pero con la condición de que los sistemas tienen que ser sistemas semejantes. Como vimos, o sea, en los cálculos Free Energy Perturbation o FEP, ellos vamos a ver que convergen adecuadamente solo cuando la diferencia entre los dos estados es lo suficientemente pequeña. Y para eso lo que vamos a hacer es definir los estados intermedios lambda. Estos estados intermedios lambda van a ser equivalentes a que estamos dividiendo el cálculo en pequeñas ventanas. Y esas pequeñas ventanas van a estar dadas por, bueno, los distintos valores lambda. O sea, si yo hago un cálculo en lambda igual 0, lambda igual 0,1, lambda igual 0,2, lambda igual 0,3, cada uno de esos cálculos sería una ventana de todo el sistema. Me estoy moviendo desde el valor 0 de lambda hasta el valor 1 de lambda para tener cómo va evolucionando el sistema de manera que se parece lo más parecido uno al otro. Para yo poder establecer esos parecidos entre los dos sistemas, los campos de fuerzas tienen una definición que es lo llamada topología dual. Vamos a ver que esa topología dual va a ser la base de cómo yo puedo realizar el cálculo de Free Energy Perturbation. La topología dual funciona de esta manera. Si yo tengo un sistema en una proteína, o sea, la descripción de un aminoácido cualquiera, por ejemplo la tirosina, o tengo la descripción de la histidina, esto es lo que se llama topología simple. Yo lo voy a encontrar en los campos de fuerza como una descripción de todos los parámetros que están involucrados en cada uno de estos aminoácidos. O sea, yo voy a tener acá la descripción de la topología
de cada uno de estos aminoácidos y además los parámetros asociados a enlaces, ángulos, diedros, etcétera, en cada uno de estos aminoácidos. Cada uno de ellos en topología simple. Ahora, si yo quiero hacer un cálculo de free energy perturbation, donde yo voy a transformar una tirosina en una histidina, entonces yo uso lo que sería la topología dual. En esa topología dual yo creo una especie de molécula donde ambos, la tirosina y la histidina, van a estar formando el mismo espacio, van a estar ocupando el mismo espacio. Para eso, todo lo que sea común entre ellos va a estar en el mismo lugar. Por ejemplo, la parte base del aminoácido, o sea, esta parte del aminoácido, que es la parte del backbone, hasta este SH2, va a ser idéntica en los dos aminoácidos. O sea, toda esta parte de acá, de la izquierda, de la tirosina, va a ser igual a toda esta parte de acá de la izquierda de la histidina. Por lo tanto, si yo superpongo en la topología dual, esas dos partes van a ser exactamente iguales. Ahí no va a haber transformación. La transformación va a ocurrir en la parte que es distinta. Aquí tengo un benceno con un OH y acá tengo esta estructura de imidazol y una se va a superponer con la otra y entonces ahí es donde yo genero la topología dual que estaría descrita en el campo de fuerza. Si voy a los archivos de topología del campo de fuerza, lo que me voy a encontrar es algo así. Voy a encontrarme que el residuo se va a llamar, va a tener un nombre diferente. O sea, por ejemplo, acá un residuo que se llama A2A es un residuo que va a transformar alanina en alanina. Entonces, yo voy a tener las descripciones de los átomos que van a estar presentes y los átomos que se van a transformar. Toda esa información va a estar aquí en el archivo de topología del campo de fuerza. Este archivo de topología solamente se va a usar para hacer los cálculos de free energy perturbation. Para hacer este tipo de cálculo, BMD tiene este tipo de ventana. O sea, en esta ventana yo voy a poder hacer la definición de los archivos que necesito para hacer el cálculo y voy a poder generar los archivos con los cuales yo voy a poder hacer el cálculo como tal. También van a haber determinados comandos en NAND que van a ser los que van a permitir hacer el cálculo alquímico dentro del entorno NAND. Ahora, el entorno NAND es un ejemplo. Así como la definición de los archivos de topología dual en Chart también van a ser un ejemplo. Realmente todos los programas de dinámica molecular clásicos van a tener definiciones sobre cómo hacer los cálculos de free energy perturbation. Ahora, ¿qué tipo de transformaciones yo puedo hacer? Se puede hacer muchos tipos de transformaciones. Por ejemplo, habíamos visto la transformación de que yo cambie un ligando A por un ligando B. O sea, si yo tengo cualquier transformación, voy a tener que representarla en un ciclo termodinámico de esta manera, como habíamos visto antes, y yo podría tener la transformación desde A, o sea, aquí arriba puedo tener la formación de el complejo entre la proteína y el ligando A partir de la proteína más el ligando. Y mientras que abajo tenía el complejo más el ligando B, dando la proteína más el ligando B. Y con ese ciclo yo podría hacer un FEP donde lo que voy a transformar es los ligandos. Pero, por ejemplo, puedo establecer otros ciclos como este que vemos acá. En este ciclo, lo que tengo es una transformación en la proteína. O sea, estoy usando el mismo ligando en los 4 casos. ¿Está? Aquí arriba yo tengo la proteína más un ligando que tiene esta forma, dando el complejo entre la proteína y el ligando. Mientras que abajo tengo una modificación en la proteína. Podría ser una mutante. Por ejemplo, que yo cambie un residuo del sitio activo de la proteína por otro residuo. Entonces, tengo una mutante de la proteína con el mismo ligando. Ahora, sería cambiar en el cálculo FEP, sería cambiar ese ligando por el ligando mutado en el sitio activo.
cuando, cambiar el residuo por el residuo mutado en el sitio activo de la proteína, cuando tenemos al ligando fuera del sitio. Mientras que aquí, nuevamente, hago el cálculo con el residuo dentro de la proteína, ¿verdad? En el sitio activo de la proteína, y el residuo mutado, o sea, lo que hago es que transformo el residuo en el sitio activo de la proteína por el residuo mutado en el sitio activo, ahora en presencia del ligando. O sea, el cálculo lo hago cuando el ligando está fuera y el cálculo lo vuelvo a hacer cuando el ligando está dentro. De esa manera yo voy a obtener el delta G1 y el delta G2 y con eso obtengo el delta G de este proceso. Es importante que yo entienda así una cosa. Cuando yo hago este cálculo, yo lo tengo que hacer primero en una dirección y después en la dirección contraria. O sea, yo primero me muevo desde este estado a este estado, o sea, del estado que está arriba al estado que está abajo, y después me voy a mover del estado que está abajo al estado que está arriba, en estas condiciones. Por otro lado, me voy a mover del estado que está arriba al estado que está abajo, y del estado que está abajo al estado que está arriba en estas otras condiciones. Lo que yo espero obtener de eso es que la curva que se va a originar desde lambda igual 0 a lambda igual 1 tiene que ser igual a la curva que se va a originar desde lambda igual 1 a lambda igual 0. O sea, estas dos curvas deben superponerse, no se deben alejar como está pasando aquí. O sea, estas dos curvas deben dar lo mismo para que el cálculo esté correcto. Si ustedes notan acá, en este gráfico se observa cómo cambia el delta G con respecto a los valores lambda, donde debo recordar que el lambda igual 0 corresponde a un estado y el lambda igual 1 corresponde al otro estado. La curva intermedia me va a dar los valores de delta G correspondientes a los estados intermedios. Estos estados intermedios, nuevamente, no son estados realistas, son estados que son artificiales, estados alquímicos, estados que no tienen un significado físico real, pero que me ayudan a hacer el cálculo porque ayudan a que a mejorar el parecido que existe entre el estado 0 y el estado 1. O sea, si yo fuera el FEP directamente desde el estado donde lambda igual, lambda igual 0 hasta el estado donde lambda igual 1, la diferencia es tan grande que el cálculo va a dar muchos errores. Para yo disminuir los errores, yo debo hacer que los estados se parezcan. Y para que los estados se parezcan, entonces yo uso los valores del lambda. Cuando yo coloco lambda igual 0,1, 0,2, 0,3 hasta 1, o sea, lo que estoy haciendo es que estoy haciendo cálculos de sistemas más parecidos entre ellos. Estoy haciendo que lambda igual 0 se parezca a lambda igual 1 gradualmente, haciendo cálculos intermedios. O sea, voy a tener un cálculo para lambda igual 0,1 que va a ser muy parecido a 0, pero que va a tener una componente de 1. Después, cuando tengo lambda igual 0,2, va a ser también parecido al estado del lambda igual 0, pero va a tener más parecido aún con lambda igual 1. Cuando tengo el lambda igual 0,5, tengo un estado que está en el medio, tiene una contribución mitad-mitad entre el estado de lambda igual 0 y lambda igual 1. Y así es como yo garantizo el parecido entre los estados usando este valor lambda. Yo puedo establecer otros ciclos termodinámicos. Por ejemplo, en este caso, lo que tengo es esta molécula que va a estar en soluto y esta misma molécula que va a estar en vacío. O sea, yo puedo hacer un FEP para estudiar la solvatación de esta molécula a través de este ciclo que tengo acá. ¿Ok? Entonces, siempre yo puedo usar el FEP para estudiar distintos procesos químicos, siempre estableciendo ciclos termodinámicos. Por ejemplo, acá lo puedo usar para estudiar dos ligandos que se colocan en el mismo lugar.
que es más o menos lo mismo que vimos antes, ligando A y ligando B, pero supongan que el ligando A es este que está acá y el ligando B es este que está acá. Entonces yo lo que voy a estudiar es el parecido entre los dos ligandos. Nuevamente aquí estableciendo valores lambda, donde el lambda igual 0 corresponde a un ligando y el lambda igual 1 corresponde al otro ligando. Observen que los dos ligandos son muy parecidos. O sea, toda esta parte izquierda del ligando que corresponde a lambda igual 0 es igual a la parte izquierda del ligando que corresponde a lambda igual 1. La diferencia solamente está aquí al final, en este grupo que es el que cambia al final. ¿Okay? Ese tipo de sistema lo puedo estudiar por Free Energy Perturbation. Ahora, antes de pasar a los métodos PMF, el Free Energy Perturbation va a darnos valores exactos bastante buenos de delta G. Eso es lo que se busca con un Free Energy Perturbation, tener una réplica de los valores de delta G que sea lo más exacta posible. Pero tiene un defecto que es el hecho de que para yo hacer eso tengo que pasar por estados intermedios que no son realistas. O sea, yo no puedo tener una explicación mecanística de lo que está pasando en ese cálculo de delta G. Porque yo estoy usando un proceso que es artificial, estoy usando un proceso que no es real. Por lo tanto, Free Energy Perturbation va a ser un método que me va a dar un valor de delta G con bastante exactitud, pero no me va a permitir explicar el por qué ese delta G tiene el valor que tiene. Porque el cálculo que yo estoy usando está hecho a través de procesos que no ocurren. Son procesos artificiales, por lo tanto no voy a tener la explicación del cómo ocurre. Bien, ya para finalizar les voy a hablar brevemente de lo que es el potencial de fuerza media como concepto también muy interesante para establecer comparaciones entre dos sistemas en dinámica molecular. Como les dije, para llegar a una dinámica, para llegar a valores de energía libre a través de dinámica molecular, yo necesito comparar dos sistemas. Por lo tanto, si yo quiero usar teóricamente la función de partición, bueno, tengo que la diferencia de energía libre entre el estado 1 y el estado 2 va a ser menos KT por logaritmo de la función de partición del estado 2 sobre función de partición del estado 1, y eso es igual a menos KT logaritmo de, bueno, todo el término integral de Q2 y todo el término integral que corresponde a Q1. Ahora, esto también se podría expresar como una función de una coordenada particular del sistema, o sea, que yo elija una coordenada determinada del sistema para comparar al sistema con respecto a una coordenada inicial. En ese aspecto, yo entonces definiría todo esto de esta manera. Sería ahora, la diferencia de energía sería entre un estado 1 y un estado 2, donde estos estados corresponden a una coordenada particular que yo elijo del sistema. Sería igual, bueno, al mismo término donde tengo la integral, pero ahora la integral estaría en definición de esa coordenada que yo elegí. ¿Cómo sería esto? Bueno, lo que sería es que yo estaría tomando, por ejemplo, si yo quiero estudiar cómo separo a un ligando, cómo interacciona un ligando con una proteína, yo lo que haría es definir una coordenada de evolución. Esa coordenada de evolución estaría caracterizada por esta variable que sería un epsilon de acá. Bueno, esta variable griega no me acuerdo cómo se llama, pero esta variable de acá es la que definiría esa evolución como tal. Bien, lo que yo haría entonces es definir una coordenada y seguir el sistema en esa coordenada. El valor de energía que yo voy a obtener no va a ser el valor de energía global del sistema. Lo que voy a obtener es el valor de energía asociado a esa coordenada que yo definí. Entre las maneras de aplicar PMF está la llamada dinámica molecular dirigida o Stirred Molecular Dynamics. En esa
técnica, lo que hago es que yo aplico una fuerza externa dirigido en el sentido de acelerar el proceso que yo estoy estudiando. ¿Cómo sería eso? Si yo tengo un sustrato unido a una enzima, lo que voy a hacer es que voy a aplicar una fuerza para que ese sustrato se vaya de la enzima. Ahora, ese sustrato para irse se puede encontrar barreras. Cuando él encuentre barreras, entonces él se va a resistir a moverse hasta que logra vencer la barrera. Cada una de las resistencias al movimiento de la barrera, al movimiento del sistema, va a ser considerado como una estabilidad especial que tiene el sistema. De esa manera yo puedo estudiar cómo sería el mecanismo de entrada y salida de un sustrato de un sitio activo, y podría caracterizar eso a través de valores de energía. Por lo tanto, el PMF o Potential of Mean Force, en este caso estaría dado porque yo voy a definir un valor de energía al sistema cuando está estable dentro del sitio activo. Cuando yo empiece a aplicar la fuerza y empiece a moverse, entonces voy a tener nuevos valores de energía, pero esos valores de energía van a estar restringidos a la coordenada que yo definí. O sea, yo definí que el sistema se iba a mover en esta dirección que indica la flecha. Por lo tanto, los valores de energía que voy a obtener van a ser los valores de energía asociados a ese camino que indica la flecha. Si en vez de eso yo indicara otro camino, por ejemplo, si yo quisiera mover el sustrato en esta otra dirección, entonces yo voy a tener otros valores de energía distintos que van a estar asociados a esta dirección. Si yo lo muevo en esta otra dirección, entonces voy a tener valores de energía distintos que están asociados a esta dirección, y así consecutivamente. Yo también podría mover otras cosas. Podría mover, por ejemplo, ángulos del sistema y estudiar cómo varía la energía según el movimiento de ese ángulo de la molécula en el sistema. Entonces, yo puedo realmente obtener valores de energía asociados a coordenadas, a cambios en coordenadas que yo definí. Yo defino un camino de evolución, y en ese camino de evolución yo puedo obtener valores de energía. Y nuevamente, ese valor de energía no es el valor de energía total del sistema. Es un valor de energía que va a estar solamente dado por el camino que yo elegí. Ahora, en ese camino que yo elegí, yo puedo caracterizar al sistema haciendo una comparación entre el estado desde el cual salió el sistema hacia el estado que va el sistema. De manera que si yo tengo al ligando aquí en el sitio activo y después tengo al ligando en el solvente, yo voy a poder sacar la energía que diferencia al ligando dentro del sitio con la energía que tendría el ligando fuera del sitio. Este tipo de cálculo de Potential of Mean Force se hace por varias metodologías distintas. String Molecular Dynamics es una de las metodologías. Hay otras. Entre las más conocidas está el Umbrella Sampling, también están los métodos ABF, métodos como la metadinámica. Son distintos métodos que permiten hacer cálculos similares, cálculos donde yo puedo estudiar la evolución de un sistema en una coordenada de reacción. Ese tipo de métodos también me permiten acceder a parámetros termodinámicos, aunque los parámetros termodinámicos que se obtienen nuevamente no son los valores de energía global, sino son los valores de energía que están definidos en una coordenada de evolución. Bien, con esto terminamos la materia de esta unidad y les pido que si tienen alguna duda, consulta, los escucho. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bueno, en ese caso, lo único que les tengo que decir ya por hoy, para concluir, es que ahora, cuando terminemos la clase, yo les voy a enviar las orientaciones de lo que sería la prueba 2 que haremos la próxima semana, o mejor dicho, que haremos no, sino dejarles las orientaciones para que ustedes desarrollen los temas como mismo lo habíamos hecho en la prueba 1. O sea, yo les envío los temas, ustedes van, ya yo conformé los equipos, esta vez los equipos van a ser integrados por
van a haber distintos integrantes de los equipos, y entonces ustedes tienen que agruparse y desarrollar estos temas y después enviármelo. Con fecha tope, la semana que viene, la fecha que yo les voy a indicar. Los contenidos que van a ir, bueno, yo se los voy a dar en el envío que les voy a hacer ahora, y cualquier duda que ustedes tengan al respecto, ustedes me pueden escribir, me pueden preguntar, pero bueno, las indicaciones son las mismas que vimos en la clase, en la prueba pasada. O sea, ustedes tienen que trabajar en equipo, va a haber una persona que tiene que estar como director de equipo. En este caso, el director de equipo en esta segunda prueba no puede ser la misma persona que fue ya director de equipo en la prueba anterior. O sea, puede ser director de equipo cualquier estudiante que no haya sido director de equipo en la prueba anterior. Eso para que un poco los roles se puedan rotar. Y nada, ustedes lo que van a tener que hacer es entregarme eso la próxima semana. Entonces yo les voy a dejar las orientaciones ahora en un mail que les voy a escribir al correo, y ahí ustedes van a tener las orientaciones, y cualquier duda que ustedes tengan, ustedes me pueden consultar. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, en ese caso, ya terminemos por hoy, y